Hola, buenas tardes. A continuación, mi compañero Hugo y yo vamos a presentar ciertas preguntas que se nos impusieron ahí para la investigación acerca de depreciación, activos fijos, etcétera. Y bueno, pues vamos a empezar. Empezamos con la pregunta de ¿qué es depreciación? La depreciación se refiere a la disminución del valor monetario de un bien con relación al que antes tenía, o sea, al valor que tenía en un principio, debido a que la mayor parte de las veces los bienes materiales tienden a ser obsoletos. Esto también se debe a los acelerados cambios tecnológicos, nuevos productos, servicios y circunstancias no previstas que causan de manera diversa una depreciación importante en los valores de los activos de las empresas. Como administrador o dueño de una empresa, es muy importante conocer acerca de la depreciación de activos fijos, ya que estos te ayudarán a saber si una inversión es viable o no, así como también decidir cuándo, por ejemplo, cuando vas a comprar una nueva máquina, te ayudan a decidir si comprarla o no, y también cuándo es el momento indicado para cambiarla. A continuación también voy a hablar sobre los tipos de depreciación que aplican en México y empezamos con el método de depreciación en línea recta. Este método se basa únicamente en el tiempo y no en la utilización de los mismos activos, o sea, es totalmente, no importa en este método si se utiliza el activo o no. Considera principalmente la obsolescencia progresiva del activo, inevitablemente del tiempo. Bueno, un ejemplo, para calcular el costo de precisión de una máquina que su costo inicial fue de 2 millones, eso fue lo que le costó a la empresa, con una vida útil que se espera que tenga de 10 años. Únicamente, pues lo que hacemos es dividir los 2 millones entre los 10 años y nos da un gasto de depreciación de 200,000 pesos anuales. Eso está muy fácil. Una ventaja es que este método distribuye los gastos de manera equitativa, así el importe de precisión va a ser igual en cada periodo fiscal. El siguiente método es de precisión por unidades producidas, entonces este es totalmente lo contrario al anterior, este no se fija en el tiempo, sino que lo hace en la cantidad de producción que tengas. Es decir, la vida útil del activo se determina a partir del rendimiento del activo. Por ejemplo, la cantidad de piezas que produce la máquina por hora o por toda la vida de la máquina. Para calcular la depreciación con este método, lo que vamos a hacer es considerar el costo de la máquina y la cantidad de unidades que se espera que la máquina produzca en toda su vida. Entonces, empezamos, por ejemplo, el costo de la máquina es 2 millones, perdón, entre la cantidad de unidades que se espera que produzca, que por un ejemplo serían 4 millones. Entonces, voy a poner una tablita de Excel donde lo explica. A ver si es este. Sí. Entonces, como se espera que la vida útil de la máquina sea de 10 años, es lo que habíamos hecho, ¿no? De los 2 millones entre los 4 millones de piezas que se espera producir en los 10 años, el costo por cada unidad es de 50 centavos, 0.5 pesos, o la moneda que sea, ¿no? Y después, cantidad de unidades, depreciación anual. Y aquí ya va a dar el total del costo de la máquina. Aquí te va diciendo cuánto se va depreciando por cada año. En el año 1 pierde de su valor 250,000 pesos, 150,000 y así. Esto depende de la cantidad de unidades que produzcas en ese año. Por eso es por unidades producidas la depreciación. Los años que más unidades produces son los años que más se devalúa. Y, por ejemplo, el año 2, que es el año que menos produces, es el año que menos se devalúa. Ahora voy a pasar al siguiente método, que es el método de precisión por suma de dígitos anuales.
Este método cada año se rebaja, o sea que no es equitativa la depreciación, sino que con su tiempo irá disminuyendo. En el año 10 se depreciará mucho menos que en el año 1. Entonces, lo que hacemos en este método para calcular la depreciación es que, por ejemplo, si la vida útil de nuestra máquina en este caso es de 10 años, vamos a hacer 1 más 2 más 3 más 4 y así sucesivamente hasta llegar a 10 y él da un resultado de 55. Otra vez voy a compartir la pantalla. Ok, aquí está este. Entonces, lo hacemos por fracciones. El año 1, entonces, aquí lo que suma por despreciar, ok, depreciación anual. Entonces, aquí lo que hace es, este es todo lo que se va a despreciar al final. O sea, los 2 millones tienen que llegar a despreciarse pues hasta cero, porque dijimos que todo bien, o sea, todos los bien materiales tienden a ser obsoletos. Entonces, el primer año se, se multiplica el costo de la máquina por la fracción, que es 10 sobre 55, que da 365,000 pesos, que como podemos ver es el mayor de todos. Después 9 sobre 55, 8, 7, así hasta 1. Y en el año 10 únicamente se deprecia 36,000 pesos. Y pues la suma de todos da los 2 millones. Y el último método es el método de cuota sobre valor decreciente. Se le denomina de doble cuota porque se utiliza el doble del valor que obtuvimos en el primer método, en el de línea recta. Entonces, es decir, si en ese método se depreciaba un 10% por año, ahora se va a depreciar un 20% anual. Y pasamos a verlo en Excel. Aquí lo tenemos del año igual del 1 al 10. Y aquí tenemos su tasa anual de depreciación, que es del 20%. Entonces, el valor inicial son 2 millones. Si se devalúa 20%, lo vamos a multiplicar por 0,8 para ver cuál es el importe a depreciar. Entonces da 1,600,000. Lo que la depreciación acumulada hasta el año 1 solamente se ha depreciado 400,000 pesos. Igual en el año 2 se deprecia otro 20% con respecto al año anterior y así sucesivamente. En el año 4 se deprecia 20% con respecto al año 3. Entonces aquí va lo que se va depreciando cada año y llega también prácticamente a los 2 millones. Eso sería todo de las primeras dos preguntas, que son la definición de depreciación y los tipos de depreciación. Muchas gracias, Jordi. Siguiendo con la pregunta de qué es un activo fijo, el artículo 32 de la Ley de Impuestos sobre la Renta estipula que un activo fijo es el conjunto de bienes tangibles que utilizan los contribuyentes para la realización de sus actividades, y estos se van demeritando a través del tiempo. La adquisición o fabricación de estos bienes tendrá siempre con la finalidad de la utilización de los mismos para generar riqueza. Algunos ejemplos podrían ser el mobiliario y equipo de oficina, tales como sillas, escritorios, equipos de cómputo, laptops, tablets, equipos de transporte, automóviles, camiones de carga, terrenos, edificios, etc. Y respondiendo a la última pregunta de qué es el impuesto sobre la renta, mejor conocido como el ISR, es un impuesto que se le aplica a todos los ingresos adquiridos, excepto a las herencias y donaciones. Es un impuesto directo que grava directamente las fuentes de riqueza. Los residentes de México, tanto como en el extranjero, que reciban ingresos del país, deben de pagar este impuesto. Los tipos de ingresos por lo que se debe pagar este impuesto, el ISR, son salarios percibidos, actividades profesionales, arrendamientos, intereses obtenidos, premios obtenidos, dividendos, etc. Y bueno, la tasa del ISR no es estándar, puede variar y está entre 1,9 y 30%. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.